Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y esto es un nuevo episodio, un nuevo tema, un nuevo día y justamente cuando estaba reflexionando y planificando este episodio, yo estaba pensando como que qué traer durante el mes de la mujer, porque todavía estamos en marzo, que se considera el mes de la mujer, qué temas hablar, cómo yo también integrarme a la conversación y ser eco, ¿verdad? De todas las cosas que están pasando en Puerto Rico y en el mundo. Y recordé, me encontré con esta persona maravillosa que voy a presentar más adelante. eh, y le hice el acercamiento y le dije, mira, usted es la persona perfecta para hablar de este tema que tanto me interesa, que tan necesario es y, y qué privilegio tenerla aquí. Y estoy hablando de la doctora Irma Lugo Nazario, quien es feminista, educadora, activista, pertenece a parte de la Coordinadora Paz para las Mujeres y una de las directoras de la Federación LGBT. Bienvenida, doctora Lugo, y gracias por estar aquí. Gracias a ti, Kevin, por la invitación y al igual me dio mucha alegría cuando nos encontramos allí en Radio Universidad. Sí, hace mucho tiempo que no nos veíamos y yo le comentaba a personas cercanas a mí que cuando estaba planificando hacer este episodio e invitarla, que usted fue una de esas personas clave durante mi desarrollo, pues porque con usted también aprendí mucho de lo que es el feminismo, de los derechos humanos. De hecho, fue parte de mi inspiración e influencia a la hora de yo hacer mi tesina cuando estaba en el programa de honor en Calle, así que me alegra mucho que podamos encontrarnos nuevamente en un espacio como este para seguir teniendo de estas conversaciones que cuando estábamos en la universidad hablábamos, y darle continuidad y abrir el espacio para que también otras personas lo escuchen. Así que es un privilegio que esté aquí conmigo y le agradezco que haya aceptado la invitación. Pues gracias, gracias. Y como te estaba comentando, ¿verdad? Ya ustedes son colegas prácticamente, así que eso es parte del trabajo, ¿verdad? Y que uno siente mucho orgullo también cuando los ve que siguen trabajando y explorando estos temas que les apasionan tanto y que es tan importante que se discutan a nivel social. Definitivamente. Así que sin más preámbulo, vamos a estar hablando de las violencias. El título que le quise traer, ponerle a este episodio es Ni una más, haciendo referencia a esta campaña y a este movimiento de las personas feministas en Puerto Rico y en todo el mundo, buscando hacer justicia por todas estas personas, todas estas mujeres, personas fem que hemos perdido por las violencias, por las diferentes violencias. Y antes de entrar en materia, doctora, me gustaría que nos hablara un poco de su trayectoria dentro de lo que son los derechos humanos, en su activismo y cómo usted se ha integrado en todo este campo que evoluciona, que se mueve y que cada vez cobra más relevancia e importancia. Pues mira, Kevin, yo precisamente en la universidad fue que un día en los pasillos de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, había un grupo que trabajaba un proyecto de Educar para la Libertad. Era un proyecto de Amnistía Internacional sobre educación en derechos humanos. Así que yo empiezo a conocer lo primero, ¿verdad? Lo que era Amnistía Internacional, que es una sección en Puerto Rico de derechos humanos que es parte de una organización a nivel internacional muy reconocida, con más de 50 años de trayectoria precisamente, y dentro de esa mirada, ¿verdad? Que uno como estudiante identifica esos temas que uno le apasionan, pues al fin uno encuentra, uno le da nombre, ¿verdad? A esos temas. Y fue precisamente, ¿verdad? El tema de derechos humanos, pero en específico los temas de derechos humanos desde las mujeres y las niñas. Y en ese aprendizaje y ese conocimiento uno va ampliando, ¿verdad? Ese espectro de derechos humanos y pues reconocemos, ¿verdad? La importancia que dentro de todo ese espectro, ¿verdad? Pues unas áreas son más específicas que otras, pero lo importante de lo interrelacional, que todos se relacionan, ¿verdad? Todos tenemos, primero que nada, ¿verdad? La dignidad inviolable del ser humano, que es ese artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que tiene más de 70 años, ¿verdad? Pero lamentablemente la historia de la humanidad es un documento prácticamente reciente y que estamos viendo un ataque precisamente a los derechos humanos en el mundo en este momento. Un retroceso, ¿verdad? De lo poco que se había logrado. Definitivamente, y trajo algo bien importante que todo se relaciona.
todos, o sea, todas las personas tenemos diferentes intersecciones, tenemos, o sea, somos cruzados, que eso es algo que también discutimos en un episodio anterior con la doctora Colón, hablando de las intersecciones. Venimos, ¿verdad?, a este mundo socializado y estructurado que nos cruza diferentes maneras y eso afecta nuestra manera de desarrollarnos, de interactuar con el mundo, de formarnos y de vivir. Y precisamente de ahí sale este episodio de igual manera, porque aunque, como dijo bien la doctora Lugo Nazario, la dignidad humana es inviolable y está así en nuestra constitución, sabemos que no siempre se está cumpliendo a cabalidad. Y vemos que siempre son unos grupos que que son más vulnerables que otros cuando se trata de la dignidad y de las violencias. Así que yo creo que es bien importante que nos sumerjamos en esta conversación, que reconozcamos la importancia de las intersecciones y de nombrar las violencias. Y entonces yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, que usted era parte de la facultad, hubo una campaña que decía no más violencias, con S al final. Y yo Una recuerdo S que mayúscula. una S mayúscula. Así Y yo mismo. recuerdo que cuando yo vi esa campaña, yo le llegué a preguntar como que por qué violencias y no violencia. Y me gustaría que podamos hablar un poco de por qué es importante recalcar que son violencias y por qué también es importante nombrarlas. Así mismo es. Bueno, primero que nada es importante que la gente entienda que cuando trabajamos el tema de las violencias desde una mirada de salud pública, salubrista, ¿verdad? Es un énfasis precisamente en la prevención, ¿verdad? De desarrollar destrezas y actividades y un conocimiento para evitar que ocurra la situación de violencia. Y digo violencias y ese énfasis porque hay una diversidad de manifestaciones de violencias, ¿verdad? Y muchas veces nosotros en nuestra sociedad, en nuestros espacios, cuando vivimos una experiencia de violencia, pues recurrimos rápido a pensar en policías y en tribunales. Pero miren, eso es una reacción cuando ya ha ocurrido una situación. Y en el énfasis, ¿verdad? El tema de las violencias se trabaja desde la Organización Mundial de la Salud, desde una mirada de prevención, precisamente porque establece en ese trabajo y esos análisis y estudios que se hacen sobre la violencia, unas categorías que establecen que hay unas diferencias, ¿verdad? Lo que es la violencia estructural del sistema, pero lo que es la violencia personal, ¿verdad? Lo que es la violencia comunitaria, lo que es la violencia familiar, y para cada una de esas diferentes formas de violencia, que hay diferentes manifestaciones también, la respuesta salubrista es diferente. Por eso es tan importante ese análisis y ese estudio que se hace, ¿verdad? Porque estamos hablando de una mirada social para una respuesta, ¿verdad? Y lo ideal a nivel social es evitar, ¿verdad? Que ocurra la violencia. Aspiramos a una sociedad de justicia social, de derechos humanos, aspiramos a una sociedad de cultura de paz. Y ese es el ideal, pero para eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Hay que reconocerlo, hay que manifestarlo e identificar esas diferencias. Y en el tema de las mujeres, precisamente, ¿verdad? Pues también las manifestaciones son diversas, son diferentes. Nosotras hablamos de una sombrilla, ¿verdad? De violencia de género, pero dentro de esa sombrilla hay diferentes manifestaciones. Quizá la más visible cuando pensamos en la violencia hacia las mujeres es la violencia física, ¿verdad? La violencia sexual, el hostigamiento sexual, el acoso, el acecho. Miren las que estoy mencionando, ¿verdad? Pero hay otras que son menos visibles, como la violencia psicológica, ¿verdad? La violencia económica, que a veces uno no la entiende, pero miren, cuando en una relación de pareja, una de esas dos partes es quien controla toda esa entrada económica, las cuentas de cheque, el efectivo, las tarjetas, pues eso es un ejercicio de poder donde una de las partes está sujeta a la otra. Eso es violencia, aunque no te toquen, ¿verdad? Aunque no haya una marca en tu cuerpo, pues es un ejercicio de poder, de controlar a la otra parte. También luego de la pandemia, Kevin, ¿verdad? Que se ha hecho, ¿verdad? Ya todo es a nivel digital, ¿verdad? Que estamos atrás si no aprendemos a dominar todas estas tendencias, pues la violencia también ha evolucionado a la violencia digital, ¿verdad? Cómo se manifiesta lo que es el cyberporno, la pornovenganza, el bullying cibernético, o sea que hay otras manifestaciones que quizás en unas poblaciones lo vemos más que en otras. Por ejemplo, aquí pensando en los jóvenes.
¿verdad? Que tienden a utilizar más unas redes sociales que otras y que también se dan unos espacios de violencia. Así que por eso es tan importante, ¿verdad? Poder identificar esas diferentes manifestaciones. Por eso es que hablábamos de violencias en ese momento, precisamente para comenzar esa discusión e ir, ¿verdad? Sensibilizándonos un poco más hacia esas diferentes situaciones. Y asimismo, cuando ahorita mencionaba lo de las intersecciones, ¿verdad? Las interseccionalidades, cuando una persona, no es lo mismo la experiencia de violencia para una mujer que quizás tiene un mayor grado académico y tiene unas fuentes, ¿verdad?, donde recurrir para unos recursos para buscar ayuda, que una persona que quizás vive en un pueblo del centro de la isla, que no tiene transportación, que sabemos que, por ejemplo, en Utuado, tú moverte de un barrio a otro, a veces es una hora de distancia, estás en el mismo pueblo, pero si tú no tienes transportación, ¿cómo tú puedes, por ejemplo, si estás viviendo una situación de violencia de parte de tu pareja, cómo tú puedes salir de ese espacio si necesitas escapar inmediatamente, si necesitas buscar ayuda, si necesitas ayuda médica? ¿Verdad? Pues esas son otras formas de violencia que la persona enfrenta y que no tiene las mismas herramientas. No es lo mismo ser una mujer madre soltera, ¿verdad? Una madre soltera heterosexual que una madre soltera lesbiana, una mujer negra, una mujer blanca. Esas experiencias de vida son diferentes para cada uno y cada una de nosotras. Son esas capas, ¿verdad? Que como personas podemos vivir, podemos y las vamos a experimentar de una forma diferente. Así que por eso esa violencia se manifiesta de una forma diferente. Y como o también otra de la manifestación más fuerte de la violencia, pues lamentablemente el feminicidio. Y aún también dentro de los feminicidios que trabajamos, vemos unas categorías, porque también hay una diversidad de manifestaciones. Lo más común, lamentablemente, es el feminicidio íntimo, ¿verdad? Que es cuando ocurre el asesinato de una mujer por su pareja o expareja o una persona que tenga interés en ella. Saben que eso también hemos visto esos casos en Puerto Rico, pero se dan los casos de feminicidios familiares, se dan los casos de feminicidios indirectos, que cuando quizás el ataque no va dirigido a la mujer, pero hay otras personas, va dirigido quizás a su pareja o un familiar, una situación que ocurre y la víctima resulta ser una mujer. Así que en Puerto Rico hemos tenido lamentablemente esa diversidad de manifestaciones de violencias. Así que por eso es tan importante poderlas entender y reconocer. Y hacerlas visibles, porque como usted dijo, no todas son visibles, no todas son reconocidas. Y Así yo mismo. creo que es bien importante que podamos tener esta conversación, echarle luz a esos otros aspectos de las violencias que no generalmente nombramos. Y es bien importante nombrar las cosas tal y como son, porque incluso Así mismo. cuando el episodio que yo hice anteriormente, hablando del lenguaje inclusivo, los conceptos construyen realidades y nombran. ¿Sabe? Nombrar algo es reconocer que existe. Así Que que es bien existe. Y si no lo importante. nombras, el invisibilizar, ¿verdad? Es una manifestación de violencia también, porque no estás reconociendo a esa otra persona. Y eso es, ¿verdad? Para mí el lenguaje por eso es tan importante, ¿verdad? Y por eso quizás lo que estamos viendo en estas políticas de Trump, ¿verdad? Especialmente hacia las comunidades LGBTQI+, es precisamente cuando quieres eliminar supuestamente o ataques específicamente a un grupo, estás invisibilizando la humanidad de la persona. Así que lo importante y el llamado para nosotros y nosotras, ¿verdad? En la sociedad es precisamente evitar que eso ocurra. Hablando de los diferentes aspectos de las violencias que enfrentan las mujeres, personas FEM o incluso cualquier persona que vive en sociedad, particularmente desde la perspectiva de género, usted pensaría, o verdad, tengo la percepción, me puede corregir, que el factor común dentro de todas estas manifestaciones de violencia es a raíz del machismo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Pues mira, sí, precisamente nuestras sociedades son sociedades machistas, son sociedades, ¿verdad?, que están con una cultura donde el hombre es la figura principal, es donde se reconoce la jefatura, es esa mirada de autoridad, de poder, y esa autoridad, ¿verdad?, que se ve desde el Estado, que lo vemos en el entorno de la familia o en la iglesia, especialmente en la iglesia católica, ¿verdad?, donde la figura el padre es el que dirige, es el que designa, ¿verdad? Los espacios, que no puede ser cuestionada esa autoridad, ¿verdad? Pues sí, y eso es una forma también de ejercer la violencia. Y socialmente nuestras estructuras son estructuras patriarcales.
Nosotras es una sociedad patriarcal en la que vivimos, que poco a poco ha costado unos espacios para las mujeres, ¿verdad? Que han ido cuestionando, reclamando unos espacios, exigiendo un reconocimiento ante la ley para ir cambiando esas estructuras. Quizás para ustedes, los más jóvenes, 1975 es un año bien lejano, sí, hace 50 años, pero en Puerto Rico históricamente ese fue un año donde se firmaron algunas leyes que en aquel momento una mujer puertorriqueña no podía tener una cuenta de banco ella sola. Ujú. La cuenta era a nombre del esposo o tarjetas de crédito, ¿verdad? Ese tipo de cosas, una mujer sola en aquella época no lo podía tener. Eso, una joven hoy día, eso es como que, ¿de qué tú estás hablando, verdad? Porque eso no es parte de su realidad. Pero para las mujeres de aquella época que lo vivieron, pues sí, fue algo importante en ese momento y les dio un espacio más de, yo digo un espacio de libertad, ¿verdad? Porque esa independencia económica es tan importante, especialmente una persona que se encuentra en un espacio viviendo violencia precisamente, la independencia económica es una herramienta para poder ayudar y salir de esa vivencia que puede estar teniendo de violencia. Y dice hace 50 años atrás, eso fue los otros días. O sea, Los otros días, no es pero, tanto. pero para mucha gente eso es muchísimo, Sí, pero para mí, yo ¿no? pienso Y que lo que te digo, Kevin, relativamente. sí, y mira, Kevin, quizás yendo un poquito a esta mirada de los estudios de las mujeres y el género en las universidades, ¿verdad? Cuando se dan estos primeros cursos académicos en las universidades, precisamente empieza como estudios de las mujeres, estudios feministas, después evoluciona a estudios de género, después se va ampliando esa mirada teórica, ¿verdad? Estudios queer, estudios de la sexualidad, estudios, ¿verdad? Se va ampliando esa mirada teórica, ese trabajo, pero también como se va ampliando toda esa mirada teórica, ese trabajo que se va desarrollando también asimismo hay que ver cómo eso costó dentro de la universidad, porque eso no se daban. Empiezan esos primeros cursos de estudios de las mujeres y el género en las universidades, precisamente por compañeras que tenían interés, que reconocían la importancia de ese activismo en la calle, activismo feminista, y traerlo a la academia. ¿Verdad? En una forma académica de enseñarlo. Muchas veces en los contratos, tú como profesora tienes que cumplir con tu tarea, tu carga académica a tiempo completo, pero entonces por el lado tú quieres dar ese curso, lo ofreces muchas veces ad honorem, ¿verdad? En tu tiempo adicional, porque tienes que cumplir, pero te dan la oportunidad de dar este curso. Y hemos visto en Puerto Rico, por ejemplo, a nivel UPR Río Piedras, tiene una secuencia curricular a nivel subgraduado que ya tiene casi 30 años que se logró. UPR Calle fue de las primeras universidades en tener un proyecto de estudio de las mujeres como tal, a nivel institucional, con una meta de crear unos bachilleratos que nunca se pudo lograr. Así que dentro de la institución universitaria ese machismo también se manifiesta. Esos juegos de poder que veíamos a nivel social, que le costó a las mujeres la exigencia, ¿verdad?, de leyes, de derechos, de reconocimiento, a nivel académico en la universidad también ha costado, porque sabemos que las áreas académicas también tienen sus luchas de poder. Y qué mejor ejemplo las ciencias sociales frente a las ciencias naturales. ¿Verdad? Cuando vemos esas luchas, pero entonces dentro de esos espacios, ¿dónde se ubican los estudios de las mujeres y el género? En las áreas de las ciencias sociales, pero entonces, ¿frente a qué otros grupos? ¿Cuál es el poder? ¿Qué se puede lograr? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos viendo. Y entonces ese impacto social de los logros de los estudios de las mujeres a nivel del activismo que se refleja en la academia, ¿verdad? Hay un intercambio. Muchas académicas feministas somos activistas también. Y eso es parte de ese trabajo, ¿verdad? De lo que buscamos, porque es un concepto, ¿verdad? Una tarea, es una exigencia, es un reclamo de derechos humanos para todos y todas. ¿Verdad? Muchas Ujú. veces en la discusión de los feminismos, muchas veces dicen que dejamos a los hombres fuera, jamás. ¿Verdad? No todos los hombres son violentos, eso es bien importante, no todos los hombres son agresores, pero es una conversación que los hombres tienen que trabajar también, Y eso ¿verdad? es algo que quería preguntarle también. Cuando yo hice el episodio con la doctora Colón hablando del feminismo y la fe y todas esas intersecciones, recibí muchos comentarios de personas hablando de, ok, hablaron del feminismo, tienen que hablar, eh, o del machismo, tienen que hablar del matriarcado, cosas así. Y yo creo que las personas pierden un poco la noción de lo que verdaderamente significa el feminismo versus el machismo, que yo diría que no es una cosa versus otra. No, todo lo contrario. Eso es lo interesante, ¿verdad? Porque siempre lo vemos todo encontrado, ¿verdad? Uno frente al otro.
como que uno no, y no es así. El machismo no es o sea, el machismo no es la respuesta al feminismo, es todo lo contrario. El Ujú, feminismo es una respuesta contestataria, ¿verdad? De análisis social, buscando una respuesta frente a los atrasos que ha significado para las mujeres los posicionamientos machistas, precisamente. Así que esa mirada, por eso es importante trabajarlo. Dentro de los estudios de las mujeres hay estudios de las masculinidades. ¿Verdad? Y se identifica lo que es el trabajo con las masculinidades tóxicas. Y hay ujú. compañeros feministas haciendo un trabajo también en esa mirada, ¿verdad? En contra de la violencia de género, porque la violencia de género, o sea, las más impactadas somos las mujeres, pero impacta a las mujeres y a los hombres, nos impacta a todos y a todas, porque estamos en un proceso, ¿verdad?, de socialización que nos indica ese mismo machismo social, ¿verdad? Esa sociedad patriarcal, cómo tienen que ser las relaciones entre hombres y mujeres, cómo tiene que ser uno como hombre, cómo debe comportarse en la sociedad, que es lo aceptable como hombre, que es lo aceptable como mujer, ¿verdad? Y entonces si uno sale de esos parámetros, hay algo diferente y eso está mal. Te tenemos que volver a encauzar. Y lamentablemente, ¿verdad? Para muchos grupos, que es lo que estamos viendo esta discusión actualmente, ¿verdad? Eh, esa, esa mirada, esa es una amenaza. Entonces tú tienes que hacer las cosas, ¿verdad? Pues supuestamente eso no está bien, pues hay que eliminarlo. Que realmente no es una amenaza. El feminismo realmente lo que busca es la equidad y la justicia entre todas las personas que viven en sociedad. Si estuviésemos hablando, por ejemplo, del embrismo, que es un término que conocí hace poco, que es, yo diría que El la parte embrismo es lo contrario, opuesta exactamente. exactamente al Es la machismo. respuesta al machismo. Pero ni siquiera se trata de eso, ¿sabes? No, no es como que queremos ¿sabes? Resaltar un grupo por encima de otro. Con toda Jamás. la violencia que han enfrentado las mujeres y personas fem dentro de la sociedad patriarcal en la que vivimos, no buscan hacer una venganza, no Es que no hay buscan... tiempo para eso. O sea, la aspiración es una sociedad mejor. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de justicia social, es para todos y todas. Y esa, yo siento muchas veces, ¿verdad?, que tener la Declaración Universal de Derechos Humanos como un documento básico que la sociedad conozca, ¿verdad? Lo que representa, ¿verdad? Cuando te habla del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a una nacionalidad, del derecho a una creencia religiosa o espiritual, del Ujú. derecho al matrimonio, si te quieres casar o si no te quieres casar, ¿verdad? Y entonces, como esa declaración universal, esos derechos se van ampliando, ¿verdad? A la discusión de derechos sexuales y derechos reproductivos, que lamentablemente muchas veces pensamos en el aborto y eso no lo es todo. Cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, es el derecho a una educación sexual sana, libre de tabúes, donde nuestros jóvenes tengan una educación, ¿verdad?, que puedan tomar decisiones claras y responsables con su cuerpo, con su vida, ¿verdad? Si deciden activarse sexualmente, pues que sea de una forma informada y responsable consigo mismo, porque no es solamente embarazo, enfermedades también, Y ¿verdad? Si quieren tener consensuada. hijos, exacto, si quieren tener hijos o no quieren tenerlos, ¿en qué momento los quieren tener? Primero voy a la universidad, estudio, después decido si los tengo, si me voy y viajo, hago lo que, ¿verdad? Y darle las herramientas a nuestros jóvenes es responsabilidad también de nosotros como sociedad en ese sentido y una cuestión también de derechos humanos. Y mucha gente, las veces la gente lo ve como que una cosa fuera dispersa, como si, no, y es parte de esa responsabilidad y es parte del trabajo que se ha hecho también, ¿verdad? Mucho del trabajo de derechos sexuales y derechos reproductivos es un trabajo feminista, ha sido un trabajo feminista también, ¿verdad? De denuncia y de exigencia de las mujeres de, sobre tu cuerpo, del derecho a decidir sobre tu cuerpo y que eso se respete y se reconozca. Y más allá, que se pueda hablar libremente, así como estamos hablando en este momento de las diferentes violencias, señalando el machismo. Es bien importante que tengamos esa libertad y sin ningún tipo de eufemismo, sin ningún tipo de máscara. Ser reales, ir con datos, con todos los datos específicos de lo que es, de cómo se manifiesta y de cómo se debe trabajar. No hay, ¿sabe? Como usted dijo, no es momento de venganza, no es momento de atacarse, es momento, y más en estos tiempos, de unión y de comunidad. Así es. Entonces, hablando del machismo y de las diferentes violencias que nacen, tanto para hombres pero para mujeres, y enfocándolo más bien en las mujeres y personas FEM, sabemos que en un momento dado se quiso poner
¿verdad? Declarar un estado de emergencia por violencia de género en Puerto Rico, basado en su experiencia y su expertise en esta área. En este momento todavía hay una crisis de violencia de género en Puerto Rico. Mira, Kevin, sí la hay. Bajo el gobierno del gobernador de Pierluisi, ¿verdad? El pasado cuatrenio, se firmó una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia en Puerto Rico. Si mal no recuerdan, bajo esa declaración se estableció el Comité PARE. Ese Comité PARE era un comité que iba a estar integrado por las diferentes agencias del gobierno y representantes de organizaciones feministas, así como de la academia y de los medios. Se establece el Comité PARE, donde habían unas organizaciones feministas que eran como principales, pero todas las demás también se integraron en diferentes comités. Las organizaciones presentaron un plan de trabajo al gobierno y se establecieron 13 subcomités de trabajo con diferentes temáticas relacionadas. Yo participé en dos de esos comités. Participé en el de estadísticas e investigación, precisamente en aquel momento yo era la coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y participamos en un comité precisamente sobre los temas de los datos. Y allí estaban la Policía de Puerto Rico, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses, eh, y del Departamento de Salud, Registro Demográfico. Y entonces estuvimos trabajando porque en aquel momento, en agosto del 2021, se firmó la Ley 40, que era la ley que estableció en el Código Penal de Puerto Rico, reconoció las categorías de feminicidio y transfeminicidio. Eso fue bien importante porque esa ley también mandata a que el Instituto de Estadística estableciera un dashboard de información con estos datos. ¿Verdad? La importancia de los datos y vemos la importancia de los datos. Y traigo lo de la importancia de los datos porque es bien importante que la gente conozca que en Puerto Rico, lamentablemente, muchas veces los estudiantes graduados, los académicos, los medios, y vamos a las páginas oficiales de la policía, por ejemplo, pues los datos que aparecían pues no estaban claros sobre los asesinatos y muertes de mujeres. Y es importante porque del año 2014 al 2019 las compañeras de Kilómetro Cero de Proyecto Matria, junto a la compañera Carmen Castelló, hicieron un estudio sobre los feminicidios y muertes en Puerto Rico que cubría precisamente del año 2014 al 2019. Y lo traigo para dar un poquito de contexto histórico en ese sentido. En ese estudio se triangula la información que Carmen Castelló por años había estado recopilando sobre las muertes y desapariciones de mujeres en Puerto Rico, y esos datos se triangulan con los datos que aparecían de la policía y los datos del registro demográfico de Puerto Rico. Recuerden que en el registro demográfico de Puerto Rico se reconocen las muertes y nacimientos, ¿verdad? Entonces las muertes, los nombres de las personas, las causas de las muertes, las edades, los pueblos, regiones, o sea que es información importante como país, que es bueno tenerla. Pues cuando se triangula esa información, en ese estudio que publican las organizaciones, se identifica que los datos de la policía estaban subrepresentados. En realidad había más muertes de mujeres que los que reconocía la policía de Puerto Rico. De ahí una de las recomendaciones es que se establezca un organismo independiente del gobierno para llevar esos datos, esa información, de ahí es que surge el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. ¿Verdad? Y nosotras en aquel momento, bajo el Comité PARE, nos integramos a trabajar en esa parte. También yo participé en el grupo que iba a trabajar el tema del currículo de perspectiva de género en la educación, que si recordamos ha sido uno de los temas más discutidos y lamentablemente menos entendidos a nivel social. Así que bajo esa orden ejecutiva de violencia de género fue importante, ¿verdad? Porque se sientan a la mesa diferentes agencias de gobierno como tribunales, policía, departamento de la familia, corrección, en la oficina de la procuradora de las mujeres, departamento de salud, eh, quizás se me queda alguna otra de las agencias gubernamentales, ¿verdad? Pero es importante para que la gente entienda, ¿verdad? Porque son agencias que son claves a nivel de gobierno, que tienen una injerencia, ¿verdad? En los temas de violencia, y que las mujeres y niñas en Puerto Rico y los hombres somos parte de esta sociedad en la que íbamos a ser. Así que parte de esa orden ejecutiva hubo otro componente que trabajó mucho el tema de agresión sexual. Hubo otro componente que trabajó el tema de los medios para educar sobre los temas, y también en este caso Coordinadora Paz para las Mujeres había desarrollado un proyecto con
dando unos currículos sobre estos temas a municipios en el año 2015 y entonces bajo la Orden Ejecutiva de Violencia de Género esos currículos se revisaron, se actualizaron y se ofrecieron talleres a los diferentes integrantes de esas agencias de gobierno que participaron, ¿verdad? Porque se entiende que tú tienes que educar a la gente sobre estos temas para entenderlos, para brindar un servicio informado y responsable. Así que lamentablemente pasó un año y medio, el comité PARE hizo un trabajo muy bueno, pero cesó sus funciones. Al cesar sus funciones, queda una oficial de cumplimiento que le tiene que dar seguimiento al trabajo que se había realizado y a los logros en ese momento. Y lamentablemente cuando finaliza el cuatrenio pasado, ¿verdad? Pues bajo este nuevo gobierno, pues no hemos visto esa misma urgencia. Hemos identificado, eso sí, ¿verdad? Que los temas de feminicidios en Puerto Rico, pues gracias al observatorio precisamente, ¿verdad? Se actualizan, se mantienen. Si las personas van a la página del observatorio, van a identificar unos informes trimestrales, mensuales, donde se reconocen los nombres de las víctimas, los pueblos, las edades, el tipo de arma que se ha utilizado, un poco de información sobre el suceso, hijos e hijas huérfanos que han quedado, ¿verdad? También hay otra parte que habla de los hombres víctimas de violencia de género, que también es bien, bien importante. Reconoce también en el informe las muertes de personas trans, también reconoce las muertes relacionadas, ¿verdad? Que mientras están bajo investigación de los crímenes de odio. Así que es bien importante porque es un informe bastante completo y actualizado donde se recoge esa información que es tan importante. Y lo traigo ¿por qué? Porque si usted va a la página de la policía a buscar los datos, no están tan actualizados, es una. Quizás las categorías no están tan claras. Si usted va a la parte de delitos y usted ve esa página, aparecen las categorías de feminicidio, de agresión sexual, de trata humana, de pornografía, de prostitución, pero no son datos desgregados por género, no son datos que usted pueda ver que las edades. Entonces, uno como investigador, Kevin, tú sabes que uno es algo básico, ¿verdad? Cuando uno busca, pero si te vas al área de violencia doméstica, ahí sí están desgregados por género, y ahí sí. Pero los otros temas también son igual de importantes, son temas que están relacionados al tema de violencia de género. Así que si queremos tener un cuadro completo para el trabajo de la salud pública en el país, tenemos que tener los datos claros y precisos. Eso es lo que queremos traer, ¿verdad? También que la gente lo pueda entender. El otro punto, precisamente también es que si vas a la página de la Procuraduría de las Mujeres, los datos que tienen son los de la policía. Si vas a la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, tienen su dashboard, pero tú ves que los números no coinciden precisamente porque son los datos que le provee la Policía de Puerto Rico, de los datos ya investigados, pero no aparecen los datos que se encuentran bajo investigación. Que lamentablemente cuando tú vas y comparas los datos con los del observatorio, muchas veces más de un 50% de los casos de muertes de mujeres en Puerto Rico están bajo investigación. Sí, que los datos no son consistentes y se ve un bajo reporte en las agencias oficiales de Así es. gobierno. Y eso Así yo es. creo que es Y por algo eso es tan bien... importante. Mira, Kevin, y Ujú. eso es violencia institucional, es otro tipo de Claro. manifestación de violencia. Entonces, ahí, ¿verdad? Para los que nos escuchan, que puedan ver ese cuadro más grande, ¿verdad? Recuerden al principio cuando le hablé de esa sombrilla y de las diferentes manifestaciones de violencias, pues uno, ¿verdad? Como estudioso del tema, pues uno lo puede identificar más fácilmente, pero uno puede ir, ¿verdad? Viendo esos diferentes espacios y por eso es tan importante un recurso humano educado sobre los temas que entienda, ¿verdad? Y que no caigamos en fanatismo. Y no solamente en fanatismo o que hay un bajo reporte de los casos que verdaderamente son, sino que también la manera en que se hablan de esos casos. Ujú. Porque como dijimos ahorita, la manera en que se habla y se nombran las cosas es bien importante. Es bien Incluso cuando estábamos importante. hablando fuera de cámara, eh, la manera en que se habla, particularmente en este caso que viene siendo el Estado, eh, agencias que vienen de mucho poder, la gente, la manera en que se habla desde esa posición moldea el pensamiento y la perspectiva de esas personas. Por eso es que cuando estábamos hablando en el episodio anterior sobre la desinformación, es bien importante, particularmente esas personas que vienen
de plataformas grandes que sepan de lo que están Ujú. hablando y a quién le están hablando, porque de esa manera se puede perpetuar violencia, se puede perpetuar prejuicio. Y eso es algo que estamos viendo y hemos visto por años. Por ejemplo, el caso de Alexa cuando sucedió esto en Puerto Rico, la manera en que hablaron de ese caso, la manera en que hablaron de las personas trans en Puerto Rico a raíz de ese caso. ¿Eso no es La, violencia? la Sí, ¿no? Y la insensibilidad también aún de los portavoces, ¿verdad? Cuando hablaban en los medios, porque no tenían las herramientas. Y todavía a veces la Policía de Puerto Rico tiene un protocolo que firmó precisamente sobre las investigaciones de muertes violentas de mujeres en Puerto Rico, feminicidios y transfeminicidios, para darle dirección a ese trabajo. Y se supone que es un protocolo que se basa en el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas, que es un documento internacional trabajado por ONU Mujeres, ¿verdad? Y algo bien importante que es bueno que la gente reconozca, este trabajo inicial de investigación sobre asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas comienza en América Latina precisamente y es un referente para los países del norte, Canadá, Estados Unidos, para los países nórdicos y para Europa. ¿Verdad? Que estos países ahora mismo sí lo trabajan. Yo sigo un observatorio de Canadá que hacen un trabajo extraordinario, especialmente sobre la desaparición de mujeres Native American, nativoamericanas. El porcentaje alto de desapariciones de mujeres y niñas de esa población, ¿verdad? Y por eso es tan importante tenerlas presentes, el seguimiento, las investigaciones, porque hay que saber qué ocurrió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió. Así que cuando en Puerto Rico nosotras vemos, ¿verdad? Que hay unos números como que no cambian y que lamentablemente que no cambian, ¿verdad? Y muchas veces todo ese porcentaje tan grande que se encuentra bajo investigación, pues entonces hay que ver si los agentes de orden público tienen las herramientas, los recursos necesarios para desarrollar unas investigaciones más amplias a profundidad y que a la vez, ¿verdad? Sean lo suficientemente fuertes y sustentables para que los tribunales esa información, esa evidencia sea la que se presente para poder cerrar estos casos y llevarle justicia a las familias. Definitivamente. A raíz de todos estos casos y todos estos esfuerzos que usted personalmente ha trabajado, que ha visto, que se han publicado, ¿cuál, ¿cuáles violencias usted ha visto que se han normalizado en nuestro país? Uy, el discurso público. Cuando tú tienes un jefe, el presidente del Senado de Puerto Rico, que todas las mañanas se levanta haciendo esos mensajes, esos saludos tan violentos y a veces dirigidos hacia unas figuras públicas también de una forma tan agresiva, ¿qué tipo de modelaje estamos llevando al país? Porque es violencia, ¿verdad? Y cuando lo dirige hacia una persona, hace unas 2 semanas, si no me equivoco, fue hacia unos periodistas reconocidos de medios en Puerto Rico también. Entonces, eso es terrible. Y uno dice, wow, entonces queremos trabajar, son las figuras importantes del país, no lo están llevando, ¿verdad? No son el ejemplo, precisamente el modelo. Y con eso es que tenemos que trabajar. Como ahorita mencionaste, la discusión que se forma. Algo que mencionamos ahorita también es precisamente muchas veces nos quedamos en unas discusiones a través de las redes sociales por titulares, pero cuando leemos el contenido de las noticias a veces no tiene nada que ver con el titular que se pone. Y eso es una forma también, ¿verdad? A veces yo siento que es una forma de distraernos de otros temas importantes que se pueden estar dando en el país. Y son muchas las batallas, ¿verdad? A nivel social en este momento son muchas las preocupaciones. Yo pienso en Naomi Klein, en la teoría del shock, ¿verdad? Precisamente como tanta cosa a la vez que sabemos que son todas importantes, entonces, ¿dónde nos enfocamos para de verdad entender dónde uno puede ejercer mayor ejercicio de logro, de cambio? Pero De entonces hecho, también lo otro es que sí, somos pocos, somos los mismos prácticamente. no, pero le quería decir que dentro de la salud pública eso se considera una infodemia, una epidemia de información. Ya a este punto, después de COVID, se reconoce esa saturación de noticias, sean Sí, ciertas o sean falsas, porque recibimos información de todos lados, que nos pueden exacto. informar como nos pueden desinformar. Entonces hay que estar, cualquiera se quema tratando de trabajar con Así todas mismo esas es, cosas Feli. a la vez, sea en la Y parte lo académica, difícil. laboral, personal, todo.
Y para los jóvenes más difícil, uno es más viejo, ¿verdad? Pero, y uno también se satura, pero uno piensa en los jóvenes universitarios que están, ¿qué destreza le damos a esos estudiantes para que puedan identificar cuáles de esas noticias son verdaderas, ¿verdad? Son reales, te puedes enfocar más en unas que en otras, cómo puedes descartar unas, descartar otras. Y entonces ese ejercicio crítico, porque tienes que tener un conocimiento mucho más amplio para poder identificar la realidad de muchas de esas noticias para no caer en las fake news, ¿verdad? Y eso es nosotros que estamos en la academia, pero cuando yo estoy con otras personas en otros espacios, que las personas dicen, sí, pero yo leí tal cosa y yo me quedo, pero ¿dónde tú leíste eso? Y empiezas a indagar un poco más y digo, no, eso no es real. Entonces, pues, pero es lo que la gente está consumiendo también, porque hoy día todo el mundo tiene un celular con acceso a internet, con acceso a toda esa información. Y Sí. lamentablemente, algunos casos de feminicidio, antes de que aparezcan en los medios oficiales, ya tú lo estás viendo en los medios regionales o en estos medios a través de las redes sociales. Y a veces hasta obtienes más información a través de esas páginas que de las páginas oficiales, ¿verdad? Y eso es terrible también. Es que bien, todo lo que es que bien abarcador, yo no sé ni cómo decirlo, es bien abarcador. ¿Sabe? Sí, Tratar de tener los filtros adecuados, saber a dónde mirar, a dónde no mirar. exacto. Tenemos estas barreras estructurales y sistémicas, es bien difícil. Y aún más Y cuando tenemos diferentes intersecciones que nos imposibilitan o se posicionan como una barrera adicional a las que ya están. exactamente. Y para nuestras personas adultos mayores, ¿verdad? Que no dominan tanto la tecnología como quizás nosotros la dominamos. Y aún, yo les digo una cosa, yo con mis estudiantes aprendo un montón. Porque a veces yo, ay, eso se puede hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que van el día a día, todo el día es una evolución de cosas nuevas que van surgiendo y no damos abasto, ¿verdad? También la gente, aquí tenemos que entrar entonces en el autocuidado porque nos No, saturamos, como dijimos ahorita, ¿verdad? Nos quemamos también. Así que es bien importante, hay una responsabilidad tanto hacia externa, ¿verdad? Pero interna también con uno, con los espacios de uno, donde uno está, pero no soltar estos temas, ¿verdad? Que son tan importantes que hay que trabajar y que es una cuestión, ¿verdad? Como vuelvo y repito, derechos humanos, justicia social, cultura de paz. encontrar un buen balance que nos permita mantener nuestro bienestar y también desde nuestras esquinas, desde nuestras trincheras, también dar esa lucha, esa batalla con todo lo que está Así pasando. mismo. Con todo lo que Cuando está estabas, pasando, Kevin, y no lo hemos tocado, no quiero dejarlo fuera, que la ajá, gente recuerde que todas esas órdenes ejecutivas que está firmando Trump no son leyes, son órdenes ejecutivas. Y muchas de esas órdenes ejecutivas van en contra de lo que ya está establecido constitucionalmente. Así que es bien importante porque a veces al principio cuando empezó toda esta avalancha, ¿verdad? De órdenes ejecutivas, como que nos saturó y uno como que, wow, todo, pero ahí uno se da cuenta, es volver a eso de la teoría del shock, ¿verdad? Cómo te sí, lanzo tanta información, pero entonces no te doy un espacio crítico de análisis, de tiempo, de poder, y aquí está, empezó a ocurrir también, ¿verdad? Para eso tenemos una Rodríguez Bebe y una Lizy Bulgos en el Senado y la Cámara, ¿verdad? lamentablemente. Que también empezaron a lanzar este tipo de proyectos. Que trayendo esas dos figuras locales que tenemos acá, a mí me parece, a mí me entristece realmente que para empezar tengamos figuras como esta en nuestro país que realmente no nos suman, no son un sinónimo de progreso. Y yo creo que lo peor de esto es que sean dos mujeres que gracias a todas las luchas feministas y de mujeres que dieron su vida, tienen el poder y las oportunidades que están teniendo en este momento. Eh, y, ¿sabes? Es como una paradoja, porque vemos Sí, el comportamiento del presidente Donald Trump en Estados Unidos es algo que ya a este punto realmente uno lo normaliza. Es este hombre blanco, millonario, que se presenta con mucha confianza, que es imponente, que que es un agresor intimida, sexual, que estuvo bajo convicto. 34 cargos, ¿verdad? Criminales, que estuvo a punto, que lo que tiene es una vendetta, es una cuestión de venganza personal lo que Ujú. tiene él, porque ayer algo de lo que dijo que a mí me sorprendió, yo no sabía que eso se podía, es que los indultos que concedió el presidente Biden no eran válidos.
Ah, Entonces, pero él concedió un montón de indultos a los que hicieron el ataque del 6 de enero del 2021, ¿verdad? Entonces son sí. las contradicciones y ahí es que uno dice lo peligroso de este juego, que no podemos normalizar a ese tipo de personas, Kevin. No todos somos Ujú. millonarios, y gracias a Dios no todos somos agresores. O sea que hay que No, ser bien, es terrible y no, ¿verdad? Yo muchas veces la gente, no, que él tal, digo, pero no es solo él, son los que están detrás de él, que son los que han hecho todas esas investigaciones, esos estudios, que han tenido la capacidad de desarrollar todas esas órdenes ejecutivas, que con la capacidad de temas tan importantes como el tema de diversidad, de equidad, de inclusión, ¿verdad? De tener, por ejemplo, en Florida, cuando comenzó todo aquel movimiento de la prohibición de libros, de ciertos temas, de los temas del racismo, de figuras, o sea, tenemos que ver cómo es algo que viene, ¿verdad? Ya viene dándose y él ahora en su jefatura, ¿verdad? En ese puesto de poder, pues amplía más. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos y él dice, bueno, Irma, antes, antes los que salíamos del closet éramos las personas de las comunidades gay y me dice, y ahora todos estos racistas que estaban en el closet ahora se sienten liberados. Y eso es lo terrible que se está viendo a nivel de país. literal. Y qué concepto, ¿verdad? Lo del salir del closet. Y no, yo estaba escuchando un podcast, o sea, últimamente a mí me encantan los podcasts, por eso también tengo el mío, escucho muchos. Y esta persona estaba, una persona en un podcast estaba hablando de su preocupación con lo que está pasando hoy día, que antes uno se sentía más seguro porque todas estas personas que tienen estos pensamientos racistas, homofóbicos, transfóbicos, sexistas, pues no se atrevían a tirar todas sus opiniones, sus perspectivas al aire, pero hoy día uno es al revés, uno no se atreve a decir que uno es feminista, que uno es antirracista, porque es como que todo se invirtió, entonces uno no sabe dónde uno está metido. Y con el modelaje que estamos teniendo con el presidente de Estados Unidos, que también se está reflejando en Sudamérica y en Europa, ¿sabes? Ya es una tendencia que va más allá de nuestro Ujú. país y de nuestras trincheras. Ya esto se está convirtiendo en un fenómeno global que a mí personalmente me preocupa. Yo soy una persona... No, eran movimientos de derecha que se estaban viendo, ¿verdad? Porque es como yo le digo a una amiga española, Franco no murió a Franco no lo mataron, Franco murió de viejo en España y fue un dictador. Exacto, en Italia estamos viendo, ¿verdad? Ese auge de la derecha, en Alemania también estamos viendo ese auge de la derecha, en Inglaterra estamos viendo ese auge de la derecha, en Argentina con Milei, que una de las primeras cosas que hizo precisamente fue eliminar el de esto de las mujeres, a nivel de gobierno, a nivel gubernamental. Así que es terrible todo esto, ¿verdad? Todas estas implicaciones para la sociedad a nivel mundial. Y yo creo que tú tienes razón, hay miedo, uno a veces se siente inseguro de lo que uno dice, cómo lo dice, pero yo creo que los que podamos decir las cosas hay que seguirlas diciendo, no podemos Claro, quedarnos callados y calladas, precisamente porque, o sea, uno piensa en nuestros jóvenes, porque uno dice, ya uno va para viejo, ¿verdad? Y se han dado unas luchas a través de los años que han costado vidas. Y no podemos permitir, ¿verdad?, que eso vaya en retroceso, cuando es un avance social, cuando nosotros claro. estamos en pleno siglo XXI, que esperaríamos, ¿verdad?, que es más que ni las guerras existiesen, esperaría uno, ¿verdad?, después de una experiencia tan terrible de una primera, una segunda guerra mundial y todo ese periodo de contención de los bloques de estos países por el control militar, político y de los recursos. Lo que vimos de Trump y Vance con el presidente de Ucrania es una cuestión de quedarse con los recursos naturales de ese país. Entonces, se justifica la guerra, ¿verdad? Y el armamentismo. Y lo que estamos viendo ahora a nivel europeo es precisamente un armamentismo, ¿verdad? Acelerado. Alemania acaba de firmar un presupuesto billonario, precisamente por lo que está pasando de Ucrania y lo de Putin y todo esto de cómo ha cambiado esa línea también política de parte de Estados Unidos, precisamente porque Trump es tan amigo de Putin. Así que esa cuestión internacionalista, esos machos, porque eso es machismo también, ¿verdad? Es otras manifestaciones de machismo, que es un machismo terrible, ¿verdad? Porque es un machismo neoliberal, ignorante, prejuicioso, guerrerista, armamentista. ¿Y quiénes estamos en medio?
Los pobres, nosotros y nosotras, porque no tenemos el poder de tomar decisiones, ellos son los que están allá arriba haciendo lo que les da la gana. Nosotros estamos recibiendo la repercusión de todas esas políticas, de todas esas discusiones, de lo que ellos están haciendo. Y con todo lo que está aconteciendo, hace ver una persona que tiene una base de empatía y de humanidad como un revolucionario. Y eso para mí no me cabe en la mente. Realmente no me cabe en la mente. Que posiblemente esta conversación que estemos teniendo ahora, posiblemente con todo lo que está pasando, tengan que decir, hay que banear esto porque, qué sé yo, no va acorde con nuestros valores. ¿Qué Ujú, valores? O sea, estamos hablando de la exactamente, humanidad, estamos contemplando la condición humana. la Y esa es mi condición. preocupación, que se pierda eso. Hay un libro muy hermoso, Kevin. Hay una escritora, Hannah Arendt, precisamente el libro se llama La condición humana. Si Llegué tienes a la leer oportunidad de parte de, buscarlo, llegué a leer parte de ¿ah? ese libro. Es precioso, es precioso. Sí. Hannah Arendt es una de mis escritoras favoritas. Y precisamente si uno lee la historia, su biografía, su historia de vida, ¿verdad? Fue una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial que cayó en un campo de concentración en Francia, huyendo de la Alemania nazi. Y ella era una mujer, era una académica, tercera generación de descendencia judía, que cuando comienza todo ese movimiento nazi en Alemania, pues ella asume defenderse de lo que se le acusaba como judía, Ujú. ¿verdad? Pero su familia no era una familia practicante del judaísmo. Así que son cosas y terrible lo que estamos viendo, ¿verdad? Muchas de las cosas, hay muchas similitudes con esa Alemania nazi, que es lo terrible, que no aprendimos. Por eso te digo, ¿verdad? Estamos en siglo XXI, uno pensando que hablamos de civilizaciones de avanzada, civilización, como es tecnológica de avanzada, pero seguimos en la misma destrucción de la vida humana. Qué terrible con lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Sabemos que entre ayer y hoy fueron más de 400 muertes con ese ataque de parte de Israel, así que tenemos que tener más humanidad, más sensibilidad, más empatía. Y quizá los que nos escuchen en este episodio dicen diante, pero de que muchas cosas esta gente ha hablado, pero está relacionado. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la dignidad humana, estamos de lo más valioso que tiene una persona, que es la vida Así es. y el derecho a vivirla libre, ¿verdad? Libre de prejuicios, libre de ataques, en amor, validando ese amor siempre. Wow. Este, cuando estamos hablando de todo esto que está sucediendo, ¿verdad? Todo este contexto que hemos traído de las luchas feministas, del reconocimiento de la mujer y de las personas fem en sociedad y en el activismo y en todos los sentidos, muchas veces se habla del concepto de mujer en todas sus diversidades. ¿A qué se refiere exactamente ese término? Wow. Esa tesis, esa pregunta de tesis que me acabas de lanzar, bueno, las diversidades de vida, de aspiraciones, de sueños, de, de reconocimiento de la humanidad de la otra persona, de la dignidad humana, de la importancia de reconocer a nuestros hermanos y hermanas que tienen ese derecho a vivir, ¿verdad? De las comunidades LGBTQI+, ¿verdad? De no ignorar esas T, como está ese ataque tan visceral de parte de Estados Unidos hacia las comunidades trans. Por eso yo creo que mi compromiso con la Federación LGBTQI+, precisamente viene por esa línea, ¿verdad? Porque hay que nombrar, hay que visibilizar, están aquí, son parte nuestra, son nuestros hermanos y hermanas, son nuestros amigos y amigas, somos nosotros y nosotras, nosotres, ¿verdad? Y es bien importante, ¿verdad? No podemos permitir ese retroceso, no podemos permitirlo nunca y hay que pararse, hay miedo, ¿verdad? Hay inseguridad, hay compañeras y compañeros que van a ser más atacados que otros, que otros. Así que, pero no podemos dejar de nombrarlo, ¿verdad? Tenemos que estar presentes. Yo invito a la gente que nos escucha, amigos, amigas, amigues, hermanos, hermanas, este, hermanos de la vida, hermanas de la vida, ¿verdad? Porque no son solamente los de sangre, pero yo creo que hay un trabajo bien importante que como sociedad, si aspiramos a una sociedad libre, de una sociedad de derechos humanos y derechos civiles, ¿verdad? Reconozcamos que los derechos civiles son esos derechos humanos reconocidos en nuestras constituciones, pero los derechos humanos son más universales. Así que es bien importante que la gente pueda ver esa amplitud, esa mirada. Así que esa es la importancia, la dignidad del ser humano. Porque miren, esto es tela, esto se va, lo que queda es lo que está acá.
Y a veces nos sentimos con el derecho de juzgar, de manifestar esos prejuicios de una forma tan terrible muchas veces cuando uno escucha a la gente y no debe ser así. Así que la aspiración es que los que estamos hoy día, que todavía estamos un poquito, que nos cuesta entender, ¿verdad? Pues es aceptar la humanidad de las personas, seguir hacia adelante, ¿verdad? Porque cuando tú te mueres, ¿qué es lo que tú te llevas? Lo que viviste, el amor, el cariño, las experiencias de vida, si lo quieres reconocer así. Ujú. Entonces uno, como persona, uno decide a qué uno le va a enfocar esa energía, que sea lo más positivo, lo más productivo para los demás. Eso es lo importante. Definitivamente. Y así como reconocemos la diversidad dentro de la mujer y de las personas en sociedad, pues también reconocer la diversidad y toda la gama amplia que El hay de espectro, violencias. todo ese arcoíris, toda esa riqueza que hay en las diferencias, tú sabes, es como que se nos enseña que lo diferente es malo cuando es todo lo contrario. Hay una riqueza tan grande, ¿verdad? Se aprende tanto, esa diversidad que existe en todo, en la música, en la naturaleza, en las comidas, en todo, en la brillantez humana. O sea, hay tanto que uno debe quedarse en lo positivo, pero pues lamentablemente a veces nos enfocamos en el vaso medio vacío, ¿verdad? Si uno lo trae en esa mirada, pero no, tenemos que mirar mucho más allá y cuesta, pero hay que seguir adelante, hay que empujar. No, a- aquellos que nos escuchan, hay gente que se siente sola, miren, no, usted no está solo ni sola. Es quizás ir buscando ese espacio donde puede estar, donde va a florecer, donde hay gente que te va a entender y gente que te va a escuchar y pues quizás a uno le cuesta también aceptar las diferencias, pues es parte de ese proceso de educarse uno mismo, uno misma, uno mismo, de abrir un poco más los ojos, ¿verdad? De hacer ese acercamiento como los niños, ¿verdad? Con curiosidad, pero con ganas de aprender con alegría. Pues eso hay que verlo así, ¿verdad? Y eso que nos ayuda a contrarrestar esa violencia que lamentablemente se vive en tantos espacios. Y pues muchas veces nos quedamos desde la academia, Kevin, ¿verdad? Muchas veces teorizamos mucho y a veces empezamos con esto de, este, ¿cómo es la persona es violenta por naturaleza porque nacemos siendo violentos, o es la sociedad la que nos hace violentos o violentas, o hay una combinación de ambos, pero es todo un estudio, es todo un trabajo, ¿verdad? Y es un proceso que conlleva tiempo también. Y como digo, tener la capacidad y la curiosidad y la apertura de aprender de esos procesos y de llevarlos, ¿verdad? También de uno cuestionarse ideas y cosas, porque uno también trae las ideas, pero uno va aprendiendo y decide, ¿verdad? Va deconstruyendo esas supuestas verdades también. Así mismo es. Yo creo que de eso se trata la vida y personalmente en mis procesos de vida como individuo me ha tocado definitivamente deconstruirme para abrirme a nueva información, a nuevas maneras de ver la vida, nuevas perspectivas. Y eso me ha permitido a mí realmente absorber y ver todo lo que la vida ofrece, toda esa diversidad y toda esa riqueza que, como bien estabas diciendo hace un momento, eh, sabes, triste la manera en que nos encajonamos, por la Sí. manera en que se nos cría, en la manera en que se nos construye desde que somos Ujú. pequeños hasta que llegamos acá y es como que y es algo bien interesante y quiero hacer un pequeño paréntesis porque aunque este episodio no es precisamente del desarrollo, yo pienso que mucho de lo que está pasando en este momento es, además de miedo al cambio y a nuevas posibilidades, es que cuando nos estamos desarrollando y somos infantes, estamos en nuestra niñez, dependiendo de, ¿verdad? De nuestras circunstancias, nos vamos construyendo de una manera y vamos viendo la vida de una manera de acuerdo a cómo nosotras mismas interactuamos con el mundo y de la manera en que se nos está enseñando cómo debemos ser y formar Esos parte primeros del mundo. espacios de socialización que es la familia, luego la escuela, ¿verdad? La Ujú. iglesia o los espacios de creencias religiosas, ¿verdad? Es como tú dices, ahí nos van, pero cuando ya tú entras a otros espacios universitarios, quizás, otros grupos, otras amistades, Sí, y a la manera en que yo eso lo va. veo es que uno lo van poniendo en ese molde.
y te tienen ahí hasta que tú llegas a una edad, por ejemplo, cuando no llega a la universidad, que ya ese molde no existe. Nunca existió, pero en ese momento tú te das cuenta que no existe. Y hay gente que busca aferrarse lo más posible a ese molde y se mantienen ahí bien estáticos y de ahí sale todo este fanatismo y toda esta negación al cambio, que es lo que estamos viendo hoy día. Y hay otras personas que se han permitido cambiar de forma, de deconstruirse y de volverse a formar viendo la realidad y las realidades que nos rodean. Y, o sea, yo no soy psicólogo, pero es algo que yo en mi proceso de vida, filosofiando y siendo existencialista, ¿sabe? Es como yo lo veo. No sé si hay alguna teoría que lo explique de esa manera, pero me hace mucho sentido con todo lo que estamos viendo ahora. Muchas personas que se aferran a un molde, a una idea, a una perspectiva que al final del día no existe y que no Hay un debería miedo al existir. cambio, es normal, hay un miedo al cambio. Y también yo, cuando te estaba escuchando, yo pienso también en cómo uno en ese miedo al cambio, ¿verdad? Pero es como la persona, ¿verdad? En ese día a día que vives, ¿verdad? Desde que te levantas, te tienes que preparar, sales corriendo para la universidad, tienes que cumplir con los deberes de las clases, pero después tienes que ir a trabajar porque tienes que cumplir necesitas ganarte tus chavitos para pagar tus deudas y tus cuentas. Y en ese día a día no tienes ese tiempo para reflexionar y analizar. Y entonces lo más fácil es quedarte encajonadito en tu espacio seguro, que es lo que tú conoces, ¿verdad? Porque cuando te empiezas a dar cuenta que las cosas pueden ser diferentes, pero tienes que atreverte a dar un paso más allá, pues ahí es que quizás. Pero también es eso lo que nos pasa y nos pasa mucho a las mujeres, ¿verdad? Porque nosotras con nuestras múltiples responsabilidades, ¿verdad? Que se asume que socialmente eres la cuidadora también de tus hijos e hijas y con nuestra sociedad envejeciente, nuestros padres y adultos mayores, ¿verdad? Nuestras madres y padres. O sea, tenemos ese día a día es difícil, es pesado, es cansón, ¿verdad? También, aparte de las otras luchas fuera, ¿verdad? Que se están viviendo a nivel de país. Así que es bien interesante en ese sentido, ¿verdad? Es Como tú todo un dices, trabajo. a veces es más fácil quedarme encajonada y no querer aceptar esa conciencia que se está abriendo, porque es doloroso también. Sí. Y Ambas la son gente no lo, dolorosas. a nadie le gusta. Ujú. Ambas son dolorosas. Sí. Pero pienso que aún más dolorosa es quedarse en ese espacio que te asfixia. Y yo lo digo, es algo que quiero traer más adelante incluso también en el concepto de la masculinidad, particularmente Ujú, con hombres que somos queer, que no necesariamente encajamos con ese ideal que se nos siembra. Y muchas personas deciden aferrarse a eso aunque les ahogue antes de dar ujú. un paso, de construirse y de ver otras perspectivas, de ver a las mujeres como parte igual, no como algo que está por debajo. ¿Sabes? Son muchas cosas, hay muchos niveles, muchas capas a este problema. Y eso pasa también Y, incluso cuando estaba haciendo mi búsqueda sobre, ¿verdad?, las luchas feministas y demás, estos grupos feministas que son trans excluyentes, las que se consideran las TERFs. ujú. Sí, y son conceptos, qué bueno que me lo traes, Kevin, porque algo bien importante que hay que señalar es que el movimiento feminista es un movimiento diverso, es un movimiento pluralista, es un movimiento que se auto ha criticado muchísimo, ¿verdad? Y hay muchas batallas internas, ¿verdad? Batallas teóricas, pero precisamente, y es triste también, ¿verdad? Que haya un movimiento dentro del movimiento feminista que no acepta otra diversidad de mujeres. Y conozco compañeras que entienden que las personas de la comunidad trans que se identifican como mujeres no son mujeres y no las quieren aceptar. Así que por eso también, ¿verdad? Hay que trabajar tanto en la educación, en el respeto, en el reconocimiento de la diversidad de las personas. Así que, y aquí algo clave que no le hemos mencionado es el tema tan discutido en Puerto Rico sobre el tema de la perspectiva de género en la educación. ¿Por Definitivamente. qué por qué se considera tan importante? Porque nuestros niños y niñas, tú desde pequeñitos, tú vas trabajando con ellos en ese reconocimiento de la diversidad, del reconocimiento de las aportaciones de mujeres y hombres en diferentes espacios en la sociedad, en diferentes roles, en el trabajo en prevención de la violencia, ¿verdad? En una mirada de cultura de paz, de derechos humanos. Y entonces como que
es otra mirada. Vas a tener jóvenes adultos más comprometidos, más responsables, más sonoros, ¿verdad? Facilitadores del bien común, creyentes de la justicia social, promotores de los derechos humanos, del derecho ambiental, de la protección del ambiente, de los medios. O sea, habría una riqueza tan y tan grande. Y lamentablemente, ¿verdad? Pues nos quedamos con ese discurso que fragmentado, que excluyente, ¿verdad? Porque entonces queremos hacer que perspectiva de género es igual a ideología de género cuando no es lo mismo, ¿verdad? La perspectiva de género es una metodología, una herramienta analítica, ¿verdad? De reconocer que que las mujeres, que no hay una mirada universal del hombre y la mujer, ¿verdad? Que hay una construcción social, histórica, económica, que cambia a través del tiempo, culturalmente. Entonces, mientras que ideología de género es más una es más lo que utilizan los grupos fundamentalistas, pero es más con esa mirada de que hay una inmovilidad en lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, y especialmente en contra de los temas de las comunidades LGBTQI+, ¿verdad? Y ahí es que vemos que no, pues que en esa discusión desinforman a la gente a propósito, Ujú. ¿verdad? Claro. A propósito, y entonces, pues la gente, como no entiende el concepto, lo relaciona más con que eso está mal, que quieren vestir a nuestros nenes de nena, a las nenas de nene, que a mi hijo lo educo yo, que esos libros que están enseñando, que les pides los libros y nunca los has visto. O sea, es terrible. Mira, yo tuve una experiencia con pastores y pastoras del área de oeste en Puerto Rico. Fui a dar unos talleres sobre el tema de violencia de género precisamente y llevé el documento que trabajó el Departamento de Educación en el año 2009. Y cuando yo presento el documento, muchas de esas pastoras son maestras de escuela. Ok. Y ellas me dicen, ay, pero esto no era lo que yo vi, esto no es lo que yo no había visto este documento antes. Fue un documento que se hizo por iniciativa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en el año 2009. Y en aquel momento era el doctor Rafael Aragón, era el secretario de Educación. Fue cuando se firmó la primera carta circular de perspectiva de género en la educación en Puerto Rico, 2008-2009, que se convirtió en un issue eleccionario en aquel momento también. Habían elecciones en el 2008. Y cuando comienza el nuevo secretario de Educación, que fue Carlos Chaldón, en el 2009, esa fue lo primero que firmó, fue la carta derogando la carta circular de perspectiva de género. O sea que ahí es que tú ves, ¿verdad? Desde cuándo ya eso se viene discutiendo y desinformando sobre el tema. Y eso es lo terrible. No, que se demoniza completamente sin tener una base de lo que realmente Ujú. es, de lo que significa. Eh, Porque al día de Así hoy se sigue hablando de la supuesta ideología de género, que al final del día, y es como hemos estado hablando todo este tiempo, la manera en que se habla de algo decide la perspectiva de las personas que están consumiendo esa información que se está dando. Y decirlo de esa manera con la entonación que se da, viniendo de figuras como Joan Rodríguez Bebe, de Lizzie Burgos, de toda esta parte conservadora, fundamentalista. que te cual- dice que la inclusión es mala, que la diversidad es mala. O sea, que cuestiona todo, pero no hay una base científica que te dice que la violencia toda es la misma. Por favor, ¿verdad? Que mueren más hombres que mujeres. Sí, mueren más hombres a nivel estadístico, mueren más hombres que mujeres, pero hay que ver en qué espacio mueren más hombres que mujeres. Los hombres no están muriendo a manos de sus mujeres. Son las mujeres las que están muriendo a manos de los hombres. Los hombres están muriendo a manos de otros hombres. Y miren en qué espacios también, en espacios lamentablemente del tráfico de drogas, de la criminalidad social, pero no es en temas de violencia, sí es una violencia de género, ¿verdad? Ujú. Disculpe, hay una violencia de género, ¿verdad? Pero no es en esa misma magnitud. Y por eso es importante uno poder identificar las diferentes manifestaciones de violencia, porque las estrategias de salud pública van a ser diferentes para buscar ¿verdad? Erradicar cada una de esas temáticas. Así que no podemos ser irresponsables en cómo damos la información también, como tú ahorita estabas mencionando también, ¿verdad? Cómo damos la información, cómo invisibilizamos unas cosas, ¿verdad? Y en eso, miren, de cada 10 asesinatos de mujeres, 8 son cometidos por hombres. ¿Verdad? Por eso es que hablamos que hay ¿verdad? Una emergencia de violencia de Ujú. género, Y que ¿verdad? El otro reconocemos, punto que no hemos tocado, Kevin, es el tema de las armas de fuego. sí,
en el año 2020 en Puerto Rico una flexibilización en la ley de armas en Puerto Rico. Y ahí hubo un aumento exponencial en los asesinatos de mujeres con armas de fuego legales. Y eso es bueno reconocerlo, Que los otros ¿verdad? días yo creo que hubo un caso también que una mujer que murió a manos de su pareja por un arma de fuego. Este año, de los 5 casos de feminicidios íntimos, 4 han sido con armas de fuego legales. El último, todavía no tengo el dato si el arma era legal o no. Pero sabemos, y eso lo dicen las investigaciones, que cuando hay armas en los hogares, hay una mayor probabilidad de que se ocurra una situación con un arma de fuego, Ujú. ¿verdad? Y también, ¿verdad? Lo dicen las investigaciones, que cuando una mujer está en una situación de violencia de género, que ya ha tomado la decisión de separarse de su pareja, hay mayor porcentaje de letalidad hacia ella. Y en muchos casos hacia sus hijos e hijas. Claro. Así ¿verdad? Que por eso es tan importante los estudios de investigación sobre los temas de las violencias. Y no solamente los estudios, que se pueda divulgar esa información de la manera responsable, Ujú, que no venga de cualquiera, porque también los datos son los datos, pero la interpretación es de quien venga también. Por eso es que vemos exacto. figuras como Joan Rodríguez Bebe y Lizzie Burgos. Podemos estar hablando exactamente de la misma cosa, pero ellas le ponen otro nombre, le El dan otra enfoque es diferente por connotación. completo, el análisis por completo diferente, exactamente. Correcto. Por eso es la información hay que cogerla de quien venga y decidir si prestar el oído o no. Y también hablando de esa parte, sí, como argumentan estas personas que hemos mencionado ya varias veces aquí, todas las vidas importan. Exacto, Reconocemos que todas las vidas importan, exactamente. pero no todas las vidas viven bajo el mismo contexto, bajo las mismas Así mismo. circunstancias. Así que buscando la equidad y la justicia, no es responsable de nuestra parte simplemente poner una curita que diga todas las vidas importan. Hay que darle la importancia y resaltar lo que haya que resaltar en esa búsqueda de la equidad y la justicia. No simplemente decir todas las vidas importan, los hombres también mueren, también son víctimas de violencia. Cuando uno ve los datos y ve la proporción, no es igual. Así que ese desnivel no viene porque todas las vidas importan, sino porque realmente hay una necesidad con un demográfico por encima de otro. Y hay que atenderlo para que estén igual de condiciones. Que al final del día, la condición debe ser que no haya ningún tipo de violencia. Que no tengamos Ujú, que permitir que nuestras madres, nuestras parejas, nuestras hermanas, hijas, mueran a manos de sus parejas, de hombres que piensan que son su propiedad, de que tienen hombres derechos sobre ella. frustrados. Claro, ¿No? Y lo terrible de cada muerte es terrible, pero también, Kevin, como cuando hemos tenido casos, por ejemplo, recordemos el año pasado el caso de Yauco, donde aquel hombre mata a la muchacha, mata al hermano y mata a la mamá. Hemos tenido casos de hombres que han matado, o sea, que matan. Tuvimos otro caso, no sé si te acuerdas de la Égida, que el tipo fue y mató a la sí. muchacha y mató a la mamá también. O sea, hemos tenido casos, el caso de Arecibo, que fue en el 2020 que la persona salió culpable finalmente el año pasado, que ella estaba ayudando a su amiga, que ella era víctima de violencia y el tipo mata a la amiga. O sea, que han ocurrido, aquí en Puerto Rico hemos tenido tantos casos tan terribles que de verdad, aparte, los casos que se han tratado de simular como que fueron accidentales y en realidad habían sido asesinatos. O sea, hay una gran diversidad, ¿verdad? De situaciones que pueden ocurrir, que por eso es tan importante, ¿verdad? Este trabajo de investigación que se hace. Y de la divulgación. Y hay Ujú. trabajo en todo. O sea, hombres, Hay tenemos que trabajo. reconocer nuestros sesgos, debemos reconocer nuestra situación de privilegio en el contexto en el que estamos. Reconocer esos sesgos, reconocer ese poder que tenemos y dar oportunidad al cambio, dar oportunidad de sentir nuestras emociones de una manera que no tenga que violentar a otras personas, porque también viene de esa raíz. Hombres que no se permiten sentir, hombres que buscan desahogar o bajar esa energía de todo lo que sienten
con la violencia, Exacto. cuando esa no es la opción. Lo vemos también con Ujú, mujeres, claro que sí, lo vemos como un todo el mundo porque somos seres humanos que sentimos que padecemos. Sin embargo, exacto. la Y ahí proporción también, más... Kevin, exacto, de mujeres que mueren más a manos de hombres. Pero disculpa que te interrumpa, pienso yo también, ¿verdad? En cómo también el Estado debe tener una responsabilidad en que haya una estructura que nosotros como seres humanos aprendamos a manifestar nuestras emociones de una forma diferente, que se nos brinden herramientas, Ujú. ¿verdad? Porque esto uno no lo aprende solo también. Es cómo trabajar estas otras formas de mirar los conflictos, ¿verdad? Entre las personas, entre las comunidades, entre los individuos, entre las familias. Que de Hay hecho, mucho trabajo. hablando de eso de manejo de emociones, yo creo que la actual gobernadora que tenemos en este momento está hablando de... Es como una perspectiva de género disfrazada con un curso supuesto de manejo de emociones. ¿Has escuchado sobre eso? He escuchado, pero sinceramente no he leído sé que hay un proyecto para dar unos cursos de valores en las escuelas, pero yo pensé que en el 2012, si no te equivocas, eras mucho más joven, ya eso hace 13 años atrás, este, hubo un trabajo que se hizo supuestamente también con valores en las escuelas. Y ya eso, antes hubo otro intento también. Así que hay que ver, cuando hablamos de valores, a qué tipo de valores nos referimos. Eso Sí. es bien importante, ¿verdad? eh, y qué hay detrás, qué compañía es la que los va a venir a ofrecer. También, lamentablemente, tenemos que tener esa mirada porque ha sido, lamentablemente, la trayectoria de años de trabajo bajo agencias como el Departamento de Educación, eso se ha dado. Sí. Así que yo creo que un instrumento importante que nos puede servir de base es precisamente esa Declaración Universal de Derechos Humanos y otros documentos internacionales como, aparte de la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, que es la que trabaja y enfatiza en el área de la educación, tiene unos documentos importantísimos que muchos educadores y educadoras los podríamos utilizar como herramientas excelentísimas para trabajar con nuestros niños y niñas en la sala de clases. Y Claro, no solamente con nuestros niños y niñas en la sala de clases, con el modelo más importante que es el maestro y la maestra, ¿verdad? Porque hay que trabajar, nuestros maestros y maestras también tienen sus situaciones, así que hay que brindarle las herramientas a ellos y a ellas para que puedan modelarlo a sus niños. Y cuando yo hablo del contexto educativo, miren, el conserje, las trabajadoras del comedor escolar, la trabajadora social, la guardia que está en el portón, es toda una comunidad, es toda una comunidad que son los que tratan y reciben a los papás y mamás cuando vienen, ¿verdad? A la escuela, pero si tú impactas a toda la comunidad escolar, eso después va a la comunidad, porque los niños cuando salen de la escuela van a la cancha, van al parque, van con los vecinitos y vecinitas. O sea, esto es un trabajo social amplio, ¿verdad? Pero hay que tener visión, voluntad y estrategia. Y yo creo que yo apuesto a la esperanza. yo Hay que también. seguir, A hay que veces se seguir, siente exacto. como algo inalcanzable, pero es en momentos como este que uno se encuentra con su gente, como yo digo, que pensamos igual, que vemos que hay posibilidades de alcanzar eso. Y esa es nuestra esperanza al final del día, que podamos tener una generación que pueda nacer y desarrollarse con la menos crisis posible. Así Porque es. pienso, por ejemplo, en la generación que está ahora, en mi generación, que yo creo que no hemos visto un Puerto Rico que no estuviese en crisis Ujú. en todos los Sí, sentidos. Así sí, que debemos apostar a eso ahora más que nunca. Más que así nunca mismo. considerando lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, lo que pasa con las mujeres, lo que pasa con la comunidad LGBT. Porque al final del día, Que han sido como lamentablemente han sido como los grupos que han sido seleccionados para ser como el objetivo de y ataque, los igual que migrantes, las y personas los migrantes, migrantes, eso exacto, mismo. exacto, y las personas migrantes. Tú sabes, es como que es una cosa increíble. Las minorías, las poblaciones más vulnerabilizadas. Ok, imagínate una mujer migrante lesbiana, negra, Trans. o un hombre gay, exacto, un hombre trans. Bueno, hay unos casos de hombres trans ahora mismo en Estados Unidos. Este, lo que leí.
hubo uno de las cárceles que los querían sacar, los querían cambiar de cárcel, el juez por lo menos ordenó que se detuviera, y hubo otro que era que los querían mandar también allá a El Salvador Sí. o a Guantánamo. O sea que es terrible lo que está pasando. Y aún así ya vimos que hubo una decisión del juez de que se detuvieran esos aviones, que esas personas no fueran llevadas, y no la obedecieron. O sea que estamos viendo que hay un reto a la autoridad, a esa separación de poderes en Estados Unidos que, fíjate, llevamos 2 meses y medio de este gobierno, así que Y ha dado mucha tela para cortar. Y hablando de las comunidades trans, que es una de las comunidades que más yo llevo agarrada al pecho y a mi corazón, que más adelante me encantaría hablar de los proyectos que yo he hecho. eh, Algo que me he dado cuenta cuando se trata de estas comunidades y de estas personas, muchos de los ataques son principalmente a las mujeres trans. Casi no se sí, habla de los hombres trans. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que verdaderamente le incomoda a nuestra sociedad? Es que porque un hombre trans es hombre, se le respeta más que a una mujer trans. O sea, estamos viendo exactamente el mismo modelo patriarcal. ¿Sabes? Es más aceptado ser hombre. podría ser. O sea, yo veo todos estos casos y yo me pregunto tantas cosas. ¿Cómo es que siempre el ataque es hacia las mujeres trans? O sea, no es como que yo diga, tienen que atacar a los hombres trans también, porque realmente no se debe atacar a ninguno de los Ajá, dos, atacar a nadie. pero principalmente es a las mujeres trans. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso el problema es la femeninidad? O sea, ¿sabes? Es lo ¿Qué es lo mismo que es que, amenazante, verdad? exacto, es lo que hemos Esa es la estado hablando pregunta. ¿Qué todo es lo este que, tiempo. por qué la diferencia? Porque la diferencia es que eres mujer. Exacto. Y ser una mujer Es el trans, miedo a la eres mujer. diferencia. Y el otro, y es lo que ahorita menciona, porque hay que tenerle miedo a la diferencia. Cuando la diferencia, ¿verdad? Por eso ahorita o sea, la diferencia nos enriquece, nos hace más humanos, nos hace entender mucho más. Así que, pero es lo terrible. Yo creo que nos toca, todavía como seres humanos, siento que estamos tan llanitos todavía, ¿verdad? Nos falta tanto. Sí, Es parte definitivamente. de esos aprendizajes. Hay mucho trabajo por recorrer, así que yo creo que con esto que hemos hablado podemos ir poco a poco cerrando. Eh, ¿Qué mensaje usted le daría a estas personas que nos escuchan, que están, ¿verdad? Educándose sobre lo que es la violencia machista, sobre lo que son los movimientos feministas, cómo pueden ser mejores aliados a las causas? ¿Qué mensaje le podemos dejar a estas personas? Pues para mí yo creo que uno tiene que apostar, eh, no seamos tímidos y tímidas. Sí, muchas veces queremos acercarnos, queremos integrarnos a los movimientos, queremos integrarnos a la gente, pero somos tímidos y tímidas, ¿verdad? Así que usted explore las páginas de las organizaciones. La Federación LGBTQI+ tiene, ahora mismo hemos logrado 10 grupos de trabajo sobre diferentes temas. Yo me encuentro participando en el de asuntos educativos precisamente, como Kevin sabe. Yo apuesto a la educación desde todas las formas, no solamente la educación académica, universitaria, ¿verdad? En la educación popular, la educación en las comunidades, la educación del tú a tú. Eso es bien importante. El compartir saberes, porque uno no lo sabe todo. Yo aprendo Ujú. muchísimo de todas las demás personas a mi alrededor. Así que no nos sintamos tímidos ni tímidas. Vuelvo a recalcar que la federación va a estar haciendo unas asambleas regionales a niveles diferentes partes de Puerto Rico. Estén pendientes a las redes sociales de la federación precisamente y si usted quiere integrarse a uno de esos grupos de trabajo, bienvenido. Hay un grupo que trabaja desde la salud pública, hay un grupo que trabaja de asuntos educativos, hay otro grupo que va a estar trabajando desde eh, actividades que se van a estar haciendo de confraternización, de socialización. Hay un grupo jurídico
que ese va a estar pendiente. Ahí hay mucho, es bien interesante, a mí me encanta escucharles, yo aprendo muchísimo, porque son los que están dándole seguimiento a todos esos proyectos de ley que están saliendo, saben precisamente. Así que bienvenidos, ¿verdad? A las organizaciones de mujeres también. Usted a través de las redes sociales, casi todas las organizaciones tienen sus páginas, Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, el Centro de la Mujer Dominicana, si a usted le interesa apoyar los grupos migrantes, ¿verdad? La red de albergue está Casa Julia, Hogar Ruth, Casa de la Bondad. Así que les invitamos Casa Juana Colón en Comerio, que es un proyecto precioso en el centro de la isla. Coordinadora Paz para las Mujeres tiene el Centro Paz para ti también, que se encuentra en Juntas. Así que hay diferentes comunidades y proyectos alrededor de la isla. En las universidades también hay algunos proyectos. En UPR Mayagüez y UPR Río Piedra está Siempre Vivas Metro, Siempre Vivas en Mayagüez. Está las compañeras en UPR Carolina, que está el proyecto de equidad de género. Así que les invitamos a unirse. Hay diversidad de grupos, diversidad de enfoques y usted también puede dar sus inquietudes. Así que le esperamos con mucho amor, cariño y ganas de aprender. Gracias, doctora, por estar aquí, por traernos esta conversación magistral y me alegra mucho que esté aquí. Gracias nuevamente Gracias, Kevin, a por ti. estar. Me alegra verte. Nos mantenemos en contacto y en colaboración, así que sabes que cuentas conmigo para todo lo que se te ocurra. Gracias. Esto fue Break Your Gracias a Stigma. ti. Si quieres compartir este episodio, ten toda la libertad de hacerlo. Síguenos en todas las redes y también puedes seguir el trabajo de la doctora junto a todas esas organizaciones que ella mencionó. Así que les invitamos a que sean parte de los cambios y de los movimientos que estamos haciendo para buscar hacer justicia y equidad en nuestro país. Así que hasta la próxima.